Omir Otter es lo que más me han recomendado en mi última reacción, así que acá la traemos. Ya saben que estoy corto de recomendaciones, así que por favor déjenme debajo qué canción quieren que reaccione y analice. Este video que vamos a analizar el día de hoy es del año 2021, así que si les parece vamos juntos a ver el video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor voy a ir segmentando y analizando de a poco. Алғын тәттіні бақытқа толы шақтары. Bien, varias cosas, chicos. Primero, lo que es ese fondo digital que tiene. Justamente estaba leyendo que fue un concierto digital. Si no me equivoco, Across Endless Dimensions debe haber sido también de este show. Entonces la que yo vi, por los efectos que tuvo. Yo estoy teniendo la traducción aquí debajo, así que activen los subtítulos, así lo van leyendo conmigo. Y hasta acá nos está cantando en esta voz de pecho, con estos armónicos graves muy presentes, este sonido tan cálido que tiene Dimash y que lo oímos, al que ya estamos acostumbrados, ¿no? Амалың қанша қайтадан келмейді, көнбейді тағдыр, көнбейді. Бұл күнде қалар алыста, қиял мен арман жарысқан. Bien, esta ascendencia que está haciendo, se está escuchando impecable. Esta transición que está pasando de sus graves a sus medios, lo está haciendo con mucha naturalidad. Y todo lo que sea escaleritas, sabemos que las notas deben estar clavadas. Muchas veces nos pasa que analizamos más los agudos o nos llaman más la atención esas cosas, pero todo el trabajo que Dimash tiene en sus graves también es inmenso. Bien, primero esos agudos que están teniendo este aire, agudos no, perdón, medios que están teniendo este aire, esta filtración que le da una calidez extrema. Y ahora estamos escuchando Vocal Fry, ese sonido que le queda muy sexy a Dimash y que no lo usa tanto, no es un recurso que se lo escuche tan seguido y a mí me encanta cómo le queda. Si les está gustando mi contenido, por favor déjenme un like y un comentario, que así me ayudan muchísimo. Өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жағанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Cuando los sueños parezcan inalcanzables, no dejes que tu estrella se apague. Y terminando con este suspiro, fue casi aire puro el sonido, por lo que voy a volver un segundo para escuchar eso. жұлдызың сөнбесін жағанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Uy, chicos, la interpretación, aparte de esta canción, mismo verle la mano en esa postura, tenía expresión la mano. Es esa conexión que está teniendo con la letra, que la está viviendo y la está transmitiendo. Acá nos volvió a repetir la frase, pero ya con un sonido más presente, un cierre cordal más completo, lo que nos quiere decir que fue la transición al estribillo y a los medios y agudos que van a venir, ¿no?
Bien, hay un sonido en la ecualización que no se lo reconozco a Dimash. Es un sonido muy en punta, como si hubiera un twang exageradísimo. Hay un sonido punzante que no me dejó disfrutar un poco más lo que fue la interpretación. Así que voy a volver un segundo para no perderme nada. Bien, quiero chequear un segundo una nota. Bien, acá como ya tocó do, re de la quinta octava, escuchamos esta voz mixta como la aplicó instantáneamente para no estirar el pecho demasiado, porque es una canción que viene muy tranquila, muy tierna, ¿no? Este mensaje de cuando estés perdido, cuando no te hallas, como que hay que seguir adelante. Entonces, estirar el pecho en ese momento yo creo que no habría sido adecuado, por lo que nos pasó a este sonido un poquito más relajado y más tranquilo. Bien, chicos, no podía ni tragar. Emocionante lo que acaba de hacer. Acaba de dejar todo en esta segunda parte. Hubo una pequeña modulación. Debe haber sido medio tonito. Nos entregó todo lo que tenía de interpretación en esta parte. Estando en la quinta octava, calculo que en un fa o un poquitito más aún en esta voz mixta maravillosa. Y volvió a retrotraer toda esta energía a esto chiquitito, diciéndonos que ya pasará con esta voz tan cálida. Estos sonidos de respiración casi sollozo que pone en el medio nos deja oír esa inspiración, porque es parte del dramatismo que tiene la interpretación. Les iba a decir en un momento, la percusión me está volviendo loco y se volvió loco toda la instrumentación, se volvió loco todo el arreglo. Fue maravilloso este increyendo que han hecho. Realmente me erizó la piel, chicos. Hermoso, hermoso lo que fue todo ese sonido y esta culminación final.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermosura, chicos! No tengo palabras para describir esto. Me parece una melodía hermosa, un arreglo impecable, terminar así, tan delicado. No sé si ese instrumento será la dombra que me nombran siempre. Estimo que es muy probable. Qué sonido hermoso. Y verlo a Dimash completamente compenetrado, sintiendo la música, sintiendo ese sonido. Casi que les podría decir que no estaba presente, él estaba en otro mundo, ¿no? Estaba viviendo su historia y me encantó. Realmente me cautivó y me llevó con él. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, gente, por haberme acompañado el día de hoy y por haber llegado hasta este momento. Si así fue, les pido que me dejen un emoji de una notita musical o un micrófono, así me cuentan que estuvieron hasta este momento. Si aún no lo hicieron, les pido que por favor se suscriban dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. También pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.